Buenas noches. Bueno, vamos a dar lectura al recurso sobre seguros de ramos técnicos. Esta semana vamos a ver los seguros de ramos técnicos, que también son llamados los seguros de ingeniería. Estos constan de lo siguiente: póliza de seguro de todo riesgo de construcción, llamada también CAR, cuyas siglas en inglés quiere decir Construction All Risk. Póliza de seguro de todo riesgo de montaje, EAR, en inglés quiere decir Erection All Risk o póliza de montaje. Póliza de seguro de equipo electrónico, abreviatura EE. Póliza de seguro de todo riesgo para equipo de contratista, TREC, o seguro para máquina María. Póliza de seguro de rotura de maquinaria. Póliza de seguro de lucros cesantes por rotura de maquinaria. Y póliza de seguro de pérdida de beneficio anticipado, ALOP, Advanced Loss of Profits, y póliza de seguro de obras civiles terminadas. Aspectos comunes entre los seguros CAR y EAR. Tiene un tomador, consta de asegurados y beneficiarios. El tomador mayormente es propietario, el asegurado también puede ser propietario, contratista o fabricante, y el beneficiario mayormente las entidades bancarias, que son las que siempre aparecen como beneficiarios en estos tipos de seguros. Vienen asegurados en obras civiles en construcción. En edificios son viviendas unifamiliar, viviendas multifamiliar, oficinas, centros comerciales, edificios industriales, edificios especiales, obras... Disculpe, profesor, buenas noches. Hola, Graciela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Obras civiles mayores, puentes, carreteras, estadios, puertos, aeropuertos, muelles, hidroeléctricas, entre otras. El periodo de los seguros tienen un periodo de construcción, un periodo de prueba y un periodo de mantenimiento, ¿no? Y en el mantenimiento hay dos tipos de mantenimiento, el simple y el amplio. Seguros CAR.
Alcance del seguro. CAR, como ya lo dije, Construction All Risk, todo riesgo de construcción, cubre las obras en construcción, los materiales a emplear almacenados en la obra, las maquinarias y equipo de construcción contra todo riesgo accidental durante su ejecución. La tasa y exposición varían durante toda la vigencia de la póliza, como se visualiza en el siguiente cuadro. Ahí hay un cuadrito acá donde se puede ver que la exposición va aumentando en base a cómo el proyecto se va desarrollando. Obviamente, ¿por qué hay menor exposición? Es que recién estás empezando tú a construir. Cuando empiezas a construir un edificio, conforme vas avanzando en las etapas, la exposición también va creciendo. Eso es lo que quiere decir este cuadrito. Coberturas. A, todo riesgo derivado de construcción. Coberturas adicionales. B, terremoto, temblor, maremoto y erupción volcánica. C, ciclón, tempestad, lluvia, huracán, vientos, inundación, desbordamiento y alza del nivel de aguas, enfangamiento, hundimiento o deslizamiento del terreno, derrumbes y desprendimientos de tierra o de rocas. D, daños causados por el contratista con el propósito de dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la cláusula de mantenimiento. E, responsabilidad civil extracontractual por daños a bienes. F, responsabilidad civil extracontractual por lesiones a terceros. G, remoción de escombros. Otras coberturas, equipo y maquinaria de construcción. Exclusiones particulares de la cobertura, transporte de los bienes, cálculos o errores de diseño, daños internos a equipo y maquinaria, todas las demás comunes, muchas a los seguros. Riesgos excluidos, lucro cesante y o pérdida de beneficios anticipados a consecuencia de un siniestro de construcción, ALOP, transporte interno y externo, pero el traslado de y hasta las construcciones sí están cubiertas, responsabilidad civil patronal, RC vehículos propios y no propios, equipo y maquinaria con placas, entre paréntesis licencia para transitar en la vía pública, equipo y maquinaria de contratistas sin la cobertura básica de construcción, obras civiles existentes y o propiedad yacente, asentamientos, daños en vecinos por excavaciones, con límites mayores de $100,000 y deducibles menores del 20% del límite asegurado para esta cobertura. Esta cobertura quedará excluida de la cobertura básica y se otorgará únicamente por medio de endoso. La suma asegurada debe ser el valor asegurable, el cual se define de acuerdo a lo siguiente. Para la obra en construcción, corresponderá al valor total del contrato de construcción al término de la obra, incluyendo los materiales, mano de obra, fletes, derechos de aduana, impuestos o rubros suministrados por el principal. Para los equipos y maquinarias de construcción, corresponderá al valor de reposición, reemplazo o valor a nuevo de dicho vehículo o maquinaria, incluyendo los gastos de montaje, fletes ordinarios y derechos de aduana, si los hubiere. Aplicación del deducible. Las coberturas que otorga esta póliza están sujetas a los deducibles que se acuerden y se designen en las condiciones particulares. Si ocurren dos o más siniestros sucesivos ocasionados por cualquiera de los siguientes riesgos dentro de cualquier periodo de un número de horas consecutivas que se especifica para cada cual, generalmente 72 horas, los daños causados por ellos serán considerados como una sola reclamación. Este periodo de tiempo se refiere al plazo en el cual se debe aplicar un solo deducible, el que se fije en las condiciones particulares. No solo se fijan periodos de aplicación deducible para riesgos de la naturaleza, también se pueden y deben fijar para huelgas, conmociones civiles, daño malicioso, vandalismo y terrorismo. Terremoto, temblor, erupción volcánica y o fuego subterráneo, maremoto, salida de mar y marejada, lluvia e inundación, huracán, ventarrón, tempestad y granizo, huelgas, motines, conmociones civiles, daño malicioso, vandalismo, terrorismo. Seguros EAR. EAR Erection All Risk, montaje contra todo riesgo. Similar al seguro CAR, cubre instalaciones o plantas industriales en su fase de instalación o montaje. Principio y fin de la cobertura. Inicio al comenzar los trabajos o cuando los bienes son descargados en el sitio de construcción. Termina en la fecha que especificada en la carátula de la póliza y o cuando se haga su entrega formal a la operación y exista un acta de entrega. La vigencia se puede prorrogar por solicitud expresa del asegurado.
En caso que la obra se pare temporalmente, se pueden acordar algunas condiciones transitorias. Vigencia del seguro será igual a la vigencia del proyecto. Inicia con el descargue de la maquinaria en el sitio de obra. Hay una etapa de prealmacenaje de 3 meses, una etapa de montaje que no se conoce, depende de lo que se demore la obra, y etapa de pruebas que son de 4 semanas para máquinas nuevas. Termina al finalizar el periodo de pruebas. Coberturas para todo riesgo de montaje. A. Todos riesgos derivados de montajes tales como errores durante el montaje, impericia, descuido y actos malintencionados de obreros y empleados del asegurado o de extraños, caída de partes del objeto que se monta, robo, incendio, rayo y explosión, hundimiento de tierra o desprendimiento de tierra o rocas, cortocircuito, arco voltaico, así como acción directa de la electricidad atmosférica, caída de aeronaves o partes de ellas. Coberturas B, C, D, E, F y G son igual a el seguro CAR o seguro todo riesgo de construcción. Riesgos excluidos. Lucros cesantes y o pérdida de beneficios anticipados a consecuencia de un siniestro de montaje, ALO. Transporte interno y externo, pero el traslado de y hasta las construcciones sí están cubiertas. Responsabilidad civil patronal, RC de vehículos propios y no propios, equipo y maquinaria con placas o licencia para transitar en la vía pública, equipo y maquinaria de contratistas en la cobertura básica de construcción, obras civiles existentes y o propiedad adyacente, asentamientos, daños en vecinos por excavaciones, con límites mayores de $100.000 y deducibles menores del 20% del límite asegurado para esta cobertura. Esta cobertura quedará excluida de la cobertura básica y se otorgará únicamente por medio de endoso. La suma asegurada debe ser el valor asegurable determinado según se indica a continuación. Para la obra de montaje corresponderá al valor del total del contrato de montaje a su término, incluyendo los materiales, mano de obra, fletes, derecho de aduana, impuestos o rubros suministrados por el principal. Para los equipos y maquinaria de montaje corresponderá al valor de reposición a nuevo de dicho vehículo o maquinaria, incluyendo los gastos de montaje, fletes ordinarios y derechos de aduana si los hubiere. Hay una serie de fotos que siguen plantas, una planta de cerveza, hay una planta termoeléctrica, ¿no? Hay líneas de producción, hay un oleoducto, por lo que se ve, etc. Equipo electrónico, bienes asegurados, aparatos para medir, examinar e investigar en industria e investigación científica, como por ejemplo, simuladores, microscopios electrónicos, aparatos de análisis, aparatos de fotografía, cinematografía, video, grabación de sonido para la aplicación industrial y comercial, máquinas de oficina de todo tipo, copiadoras, contestadores telefónicos automáticos, calculadoras portátiles, mini computadoras, computadoras personales, incluyendo aparatos periféricos y otros, calculadoras de proceso e instalaciones de procesamiento electrónico de datos, incluyendo los aparatos periféricos correspondientes, tales como teclados, impresoras, memoria de datos externas, pantallas, pivots, palpadores, aparatos de dibujo plotter, se pueden incluir igualmente en la cobertura de la póliza del seguro de equipo electrónico, los equipos auxiliares absolutamente necesarios para el funcionamiento, ejemplo, aire acondicionado o transformadores, portadores de datos externos tales como tarjetas o cintas perforadas, cintas o discos magnéticos, tarjetas ópticas de datos y otros dentro del marco del seguro de aportadores de datos, aparatos médicos de radioterapia y para diagnósticos, respiración artificial y otros tratamientos médicos y odontológicos, aparatos de laboratorios médicos y equipos completos de consultorios médicos, etc. Dispositivos e instalaciones de comunicación, tales como centrales telefónicas, telecopiadoras, instalaciones de producción y emisión para radio, televisión, instalaciones de radar, transmisión dirigida, sistemas de navegación, aeropuerto trágico marítimo y sistema busca personas.
Coberturas. Sección 1 cubre daños materiales. Este seguro cubre los daños a los equipos que estén operando en reposo siempre que dicho daño debe ser súbito e imprevisto por cualquier causa y que no está específicamente excluida de forma tal que necesitarán reparación o reemplazo. Coberturas. Este seguro cubre los riesgos que no figuren en las exclusiones. Este seguro ampara a dichos equipos contra riesgos similares a los cubiertos por el seguro de incendio y líneas aliadas, robo, rotura de maquinaria y todo riesgo de contratistas. Podemos citar, por ejemplo, negligencia, fallas mecánicas, manejo inadecuado, actos malintencionados por terceros, robo con fractura, saqueo, cortocircuito, explosión, implosión, inducción, influencia, sobretensión, baja tensión, incendio, incluidos los trabajos de extinción, derribo y remoción de escombros, perdón, daño por chamuscado, incandescencia, hollín y humo, impacto de rayo, humedad, rotura de tuberías de agua, lluvias, nieve y agua derretida, avenida e inundación, helada, granizo, tempestad. Coberturas adicionales. Cubre huelga, motín y conmoción civil, gastos adicionales por tiempo extra, trabajos nocturnos, trabajos en días festivos, flete expreso, flete aéreo, instalaciones de climatización, tubos y válvulas, hurto, equipos móviles y portátiles fuera de los periodos asegurados, terremoto, tifón, ciclón y huracán. Materia de cobertura. Pueden ser materia de cobertura los siguientes sistemas o equipos: instalaciones de alarma y detectores de incendio, instalaciones para la automatización de procesos, teléfonos electrónicos, instalaciones electrónicas de procesamiento de datos, instalaciones electroacústicas, equipos de electromedicina y medicina nuclear, microscopios electrónicos, teleimpresores, instalaciones telefónicas, equipos fotográficos, instalaciones de radiocomunicación, instalaciones de antenas colectivas, instalaciones de relojes de control, televisores industriales. Sección 2. Portadores externos de datos. Definición. Esta sección cubre los daños a los portadores externos de datos dentro del predio descrito en el seguro. Están comprendidos el material que hay que reponer y la grabación de la información perdida. Cobertura. Los daños pueden provenir de cualquier evento descrito para la sección 1. Materia de cobertura. Disquetes, cintas, cassette, etcétera, que vienen a ser los portadores externos de datos. Gastos de reconstrucción y regrabación de la información. Equipos técnicos cinematográficos, ciclógrafos o crisógrafos, equipos de medición y ensayo, instalaciones de registro y evaluación de valores de mediciones, equipos microfilmadores, instalaciones buscapersonas, equipos reproductores, instalaciones de correos neumáticos, equipos de rayos X y ultrasonido, estaciones receptoras de satélite, instalaciones de radiocomunicación de buques y navegación, máquinas de escribir electrónicas, equipos de teléfonos, telecopiadoras, equipos para estudios de TV, para reproducción y sonido. Sección 3. Incremento en el costo de operación. Definición. Cubre el gasto adicional que el asegurado pruebe haber desembolsado al usar un sistema electrónico de procesamiento de datos ajeno y suplente que no esté asegurado en esta póliza hasta una suma que no exceda de la indemnización diaria convenida ni en total de la suma asegurada que por cada anualidad de seguro se estipule. Cobertura. Cubre el incremento de costo de operación siempre que deriven de un evento cubierto por el seguro. Materia de cobertura. Alquiler de un sistema electrónico de procesamiento de datos suplente, costos de personal y transporte de materiales. Exclusiones. Dolo del asegurado o representante legal, guerra y adicionales, reacción nuclear, radiación nuclear, contaminación radioactiva, lucro cesante, terremoto, temblor y erupción volcánica, hurto con y sin violencia, daños preexistentes, daños por suspensión de la corriente eléctrica, mantenimiento de equipos, garantía del fabricante, daños paulatinos como consecuencia del uso, daños en partes desgastables, tubos, válvulas, bulbos, fusibles u otros similares,
defectos estéticos, pérdidas y o daños en equipo de arrendamiento y pérdida de información que no sea virus, como consecuencia de un virus. Hay otro tipo de exclusiones especiales como son daños de naturaleza puramente estética, por ejemplo, rasguños, defecto del esmalte, etc. Fallo del abastecimiento público de electricidad, agua, gas u otros medios, daños indirectos, daños patrimoniales y de responsabilidad civil. Las secuelas y daños patrimoniales pueden ser cubiertos parcialmente por un seguro de gastos adicionales o un seguro de lucro cesante. En el seguro de portadores de datos, errores cometidos al recoger datos y construir y destrucción intencional de portadores de datos. La vigencia del seguro es una póliza de vigencia anual. Puede ser un rango menor en equipos en arrendamiento y un rango mayor en equipos adquiridos a préstamo. Valor asegurado. Similares características del asegurado. Valor factura más fletes más gastos de nacionalización, impuestos de nacionalización, fletes interiores, gastos de montaje. O valor factura más fletes interiores más gastos de montaje. Acá hay un cuadro comparativo donde se puede ver los peligros a los cuales están expuestos todas las coberturas que hemos hablado, ¿no? O sea, el seguro de equipo electrónico, el seguro de incendio, el seguro de robo, el seguro de daños por agua y el seguro de rotura de maquinaria. Interesante para que lo puedan entender, ¿no? Hacia arriba están los peligros, ¿no? Y hacia abajo, en horizontal, se encuentran las coberturas. ¿Ya? Características de las máquinas electrónicas. Concentración de altos valores asegurados en un espacio muy reducido, o sea, peligro elevado de siniestros graves o incluso de pérdida total. Alta proporción de elementos y componentes electrónicos miniaturizados, por ejemplo, chips, y así como partes mecánicas de precisión hechas de materiales especiales y fabricadas en procesos especiales, microtécnica. Es decir, que una reparación en la mayoría de los casos no es posible o rentable, sino que se hace necesario un recambio completo por expertos. Sensibilidad, especialmente grande frente a influencias externas como temperatura atmosférica por incendio, humedad, vapores, suciedad, sacudidas, vibración, radiación, impacto de rayos, variaciones de la tensión y errores de manejo, o sea, un extenso potencial de riesgos externos. Peligro, relativamente bajo riesgos típicos del seguro de rotura de maquinaria, como explosión, cortocircuito, rotura de material, desgaste, es decir, que la posibilidad de averías internas juega un papel menos importante que en los riesgos externos. Las instalaciones de procesamiento electrónico de datos requieren operadores con una formación especial y una instalación en lugares seguros y protegidos. Seguro de todo riesgo para equipo de contratista o TREC. Bienes asegurados. Este seguro es aplicable solo al equipo o maquinaria de los contratistas, incluyendo equipos auxiliares de los mismos, en las diferentes obras donde operan. Entre la maquinaria y equipos a asegurar podemos mencionar los siguientes: grúas, grúas giratorias, de torre, grúas montadas sobre vehículos, grúas torre, trepadoras, grúas de cable, excavadoras, palas mecánicas, dragas de arrastre, excavadoras sobre vehículos, zanjadoras, etc. Cargadores frontales, bulldozers, compresores, equipos de aire acondicionado, campamentos, encofrados, equipos generadores de electricidad, oficinas de campo, obras falsas, etc. Barredoras mecánicas, motoniveladoras, tractores, equipos de perforación de pozos de agua, vibradores, rodillos vibradores, apisonadoras, vibratorias, vibradores para concreto, piloteadores, etc. Montacargas móviles y otras máquinas similares, locomotoras, pavimentadoras, máquinas de construcción sobre rieles, instalaciones de vías o rieles, torres de perforación, bombas, cables eléctricos. Coberturas. El seguro TREC se extiende a cubrir las pérdidas o daños directos
producidos a la maquinaria o equipo en forma súbita e imprevista por cualquiera de las siguientes causas: incendio o rayo, colisión, volcadura, hundimiento del terreno, desplazamiento de tierras, descarrilamiento, accidentes a consecuencia de cualquier descuido, impericia o negligencia del conductor, explosión a excepción de lo concerniente a sabotaje con explosivos, robo, daños por inundación, maremoto, ciclón, huracán, tempestad, daños por terremoto, temblor, erupción volcánica y cualquier otra convulsión de la naturaleza. Cualquier otro riesgo no excluido específicamente. Coberturas adicionales. Cubre huelga, motín, conmoción civil, daño malicioso, vandalismo y terrorismo, gastos extraordinarios, horas extras, trabajos nocturnos, etc., flete aéreo. Exclusiones. De los bienes asegurados, vehículos motorizados diseñados para circular en caminos y carreras de autos y camionetas, embarcaciones y cualquier otro equipo flotante, equipos utilizados como campamento u otros usos, maquinaria o equipos de construcción que se instalen en cualquier edificio para formar parte de definitiva DEAL, maquinaria y equipos que operen en áreas subterráneas, maquinaria y equipos mientras sean transportados, planos e impresiones en general, bienes de propiedad de obreros y o empleados del asegurado. Exclusiones B, de daños pérdidas causadas directamente por acto doloso o falta grave del asegurado o de sus representantes, falta o defecto preexistente al inicio del seguro. Actividades de operaciones militares, rebelión, insurrección, ley marcial, conmoción civil, pérdidas o daños de los cuales fuera responsable legal o contractualmente el fabricante o el vendedor de bien asegurado, reacciones nucleares, lucro cesante por paralización del trabajo, desgaste, deterioro paulatino como consecuencia del normal funcionamiento, corrosión, derrumbe, raspaduras de superficie, etc. Daños sufridos durante el transporte de los bienes asegurados, pérdida o daños a consecuencia de explosiones originadas en calderas de vapor y o en motores de combustión interna, daños o fallas mecánicas y o eléctricas internos en caso de rotura de maquinaria, falla o daños como consecuencia del medio refrigerante o lubricantes, etc. Pérdidas o daños causados por sobrecarga del bien asegurado, pérdidas durante operaciones de prueba, pérdidas de combustibles, lubricantes y o refrigerantes. La vigencia del seguro. La cobertura que se otorga bajo este seguro es normalmente anual. Suma asegurada. Deberá representar el valor de reposición de la maquinaria y o equipo asegurado, valor nuevo, más derechos de aduana, más gastos de flete si los hubiera. Si el valor del objeto asegurado fuese menor a la ocurrencia de un siniestro, se aplicará la proporción de infraseguro existente en el monto de la indemnización. Ahí pueden ver ustedes unos apisonadores cuyo color es amarillo, básicamente. Casi todas estas máquinas tienen el color amarillo, por eso le llaman el seguro de vehículos amarillos. Inspecciones. El asegurador deberá conocer las características de identificación de los vehículos y maquinarias a cubrir. Es muy importante conocer la región geográfica o el sitio donde van a operar este equipo, ya que el uso inadecuado, que el seguro solo se extenderá a amparar a la maquinaria en la zona de trabajo claramente determinada en la póliza. Repito, el asegurado deberá conocer las características de identificación de los equipos y maquinarias a cubrir. Es muy importante conocer la región geográfica o el sitio donde van a operar estos equipos, ya que el seguro solo se extenderá a amparar a la maquinaria en la zona de trabajo claramente determinada en la póliza. Seguro de rotura y maquinaria. Definición de máquina. Es el conjunto de mecanismos que, racionalmente unidos, transforman energía para producir un beneficio o trabajo. Este conjunto de mecanismos tiene varias de las siguientes características. Tiene un valor cuantificable, es propiedad de un ente reconocible, el asegurado, ocupa un lugar en el espacio.
Definición de accidente. Por accidente se entenderá la rotura súbita y repentina del objeto o de una de sus partes, la cual en el momento de su ocurrencia dé por resultado el daño físico del objeto en forma tal que se requiera la reparación o reemplazo de este o de una de sus partes. No se entenderá por accidente agotamiento, deterioro, corrosión o erosión del metal, desgaste de uso, escape en cualquier válvula, accesorio, sellado del eje, empaque del casquillo, unión o conexión, rotura de cualquier tubo de vacío, tubo de gas o escobilla, rotura de cualquier computador electrónico o equipo electrónico para procesamiento de datos, rotura de cualquier estructura o cimiento que sirva de soporte al objeto y cualquiera de sus partes, ebullición de gas o explosión de gas o combustible sin consumir dentro del horno del objeto o dentro de los conductores que van desde tal horno a la atmósfera. Acá me quiero detener un ratito y explicar un temita en lo que es el seguro de rotura y maquinaria, ¿eh? Cómo funciona y cómo se complementan los seguros. En el seguro de incendio, suponiendo que en un área hayan varias calderas, ¿ya? En el seguro de incendio, si una de las calderas que están aseguradas revienta o explosiona por algún motivo, por una falla propia de uno de los calderos, los daños, ¿ya? Que sufra esa caldera, la que origina todo, no van a estar cubiertos. Sin embargo, todos los daños consecuenciales como consecuencia de esa explosión a los demás calderos alrededor sí lo van a estar. ¿Quién cubre el caldero que generó esa explosión? El seguro de rotura de maquinaria. Entonces, ahí entra a actuar el seguro de rotura de maquinaria y como vemos se complementan con el seguro de incendio. Tomen nota de lo que les estoy diciendo, por favor, ¿ya? La materia asegurada. Este seguro generalmente se aplica a maquinaria estacionada durante el desarrollo de su trabajo. Citamos a continuación, de acuerdo al tipo de industrias, varios ejemplos. Industria del plástico, extrusoras, inyectoras, sopladoras, todo tipo de industrias de motores, transformadores, compresores, centrales de acondicionamiento de aire, enfriadores de agua. Industria de generación eléctrica, turbinas, generadores, calderos, etc. Industria alimenticia, evaporadores, autoclaves, hornos, secadores, etc. Centrífugas, economizadores de vapor, equipos de eliminación de partículas o gases, etc. Objeto del seguro. Este seguro tiene por objeto ofrecer a la industria una cobertura eficiente para cubrir sus máquinas e instalaciones. Entre estas podemos considerar máquinas generadoras de energía, calderos, turbinas, grupos electrógenos, máquinas e instalaciones distribuidoras de energía eléctrica, transformadores, instalaciones de alta y baja tensión, máquinas de producción que va a depender de la industria específica, telares, extrusoras, cargas, etc. Equipos auxiliares, máquinas, herramientas, bombas, compresoras, grúas, fijas, tecles, etc. Es conveniente asegurar el total de la maquinaria de una empresa o secciones completas, ya que de este modo la distribución de los riesgos resulta equitativa. Si solo se asegura objetos extremadamente expuestos, o sea, haciendo una antiselección, se hace necesario calcular una prima relativamente más elevada para compensar la alta exposición. Bienes asegurados. Componente principal, mecánico, que es electromecánico mayormente, trabajan con medianos y altos voltajes, son fijos, excepto un puente grúa, ascensores, montacargas, ¿no? Realizan un trabajo pesado, ¿no? Son instalados y están en funcionamiento, salvo máquinas en reserva, que no están funcionando. Partes no asegurables. Partes de alta avería, como cuchillas, bandas transportadoras, partes de vida útil corta, partes de plástico, pasta, caucho, vidrio, correas, rodamientos, partes que cambian su composición físico-química, aceites, lubricantes, catalizadores, refrigerantes. Coberturas básicas. Cubre falla humana, impericia, negligencia, mala operación, descuido. También las fallas técnicas, fallas de fundición, fallas de diseño, fallas de montaje,
acción indirecta de rayo, cortocircuito, sobrevoltaje, problemas, aislamiento, explosión física, implosión, falta de agua en calderas, desgarramiento por fuerza centrífuga, fallas, sistema de control, otros hechos accidentales no excluidos. Coberturas adicionales generales. Se cubre el lucro cesante en la forma inglesa, gastos extraordinarios, el flete aéreo. Coberturas adicionales particulares. Para motores y transformadores, incendio inherente a explosión química interna, impacto directo de rayo. Para tanques de almacenamiento, pérdida de contenidos. Para cuartos fríos, bienes refrigerados. Exclusiones. Dolo del asegurado o representante legal o responsable de la dirección técnica. Lucro cesante. Garantía del fabricante. Daños paulatinos por desgaste, erosión, cavitación, herrumbre o incrustaciones. Daños preexistentes. Mantenimiento. Incendio externo, incendio interno. Guerra y adicionales. Huelga, motín, asonada, conmoción civil o popular. Malintencionados, actos malintencionados de terceros. Terremoto, temblor, erupción volcánica, maremoto, tsunami, inundación, anegación, tifón, ciclón, huracán, hurto con o sin violencia. Seguimos con las exclusiones. Riesgos amparados por otros seguros como son incendio, impacto de rayo, robo, hurto, etc. Inundación, crecida de aguas, hundimiento de terreno e impacto de vehículos. Daños causados por actos bélicos o personas afectadas por cierres patronales, defectos de la máquina preexistentes al contratar la póliza, daño o daños o averías por los cuales sea responsable legal o contractualmente el proveedor. También se excluyen aquellos objetos cuya vida útil es relativamente corta, como herramientas recambiables, filtros, matrices, cables, cadenas, fojas, piezas de vidrio o cerámica, neumáticos o llantas de caucho, materiales auxiliares tales como combustibles, agentes refrigerantes, catalizadores, lubricantes. La vigencia del seguro normalmente es una póliza de vigencia anual. Obviamente puede ocurrir menor tiempo en equipos de arrendamiento y un mayor tiempo en equipos adquiridos a préstamo. Vigencia del seguro. Este seguro tiene generalmente una vigencia anual. Las pólizas a periodo corto deben evitarse siempre y cuando sea posible. En el caso de que máquinas como calderas, turbinas, máquinas de vapor, generadores o motores diésel estén paralizadas durante un periodo continuo de más de 3 meses en un año, incluidos periodos de revisión, pero excluidos periodos de reparación debido a daños amparados por la póliza, es posible otorgar reducción de la prima. Valor asegurado. El asegurado debe establecer al inicio de la vigencia del seguro la suma asegurada de cada máquina, la misma que debe corresponder a valor de reposición, entendiéndose como tal la cantidad que exigiría la adquisición de un bien nuevo de la misma clase y capacidad, incluyendo el costo de transporte, montaje y derechos aduaneros, así como cualquier otro concepto que inicia sobre el mismo. La suma asegurada siempre va a ser a valor de reposición a nuevo. Dicho valor de reposición de la maquinaria asegurada incluye derechos aduaneros más gastos de flete y montaje si los hubiera. Si el valor del objeto asegurado varía por alza de precios, el asegurado debe avisar a la compañía aseguradora para evitar la aplicación del infraseguro. El valor asegurado. Valor nuevo de un equipo de iguales o similares características del asegurado. Valor factura más fletes nacional e internacional, gastos nacional e internacional, impuestos, flete o impuestos de montaje nacional, impuestos nacional y gastos de montaje, perdón. Hay una lámina donde el valor nuevo se proyecta en el tiempo, pese a que el seguro, ¿no?, o el equipo que se tiene que reemplazar haya sufrido un desgaste, ¿no? Puede ser un modelo del 93, pero se tiene que responder a valor de reposición, el valor asegurado, por lo tanto, va a ser un valor nuevo.
reparación por pérdida parcial. Igual también los costos de los repuestos son a nuevo, con excepción de lo que es la mano de obra, ¿no? Tanto ya sea para un modelo de 2013, de 2005 o del año 2002, dependiendo de cualquiera sean los equipos que se quieran reparar como pérdida parcial. En lo que es la reparación de pérdida total, también a pesar del tema de la vida útil de un equipo, ¿no? El modelo siempre se tiene que tomar en cuenta el valor de reposición, igualmente. Inspecciones. El asegurador debe conocer las características e identificación de la maquinaria a asegurar, por lo que se hace necesaria la inspección preventiva que permita constatar a tiempo los probables defectos o fuentes de averías y reducir al mínimo la probabilidad de ocurrencia de estas. Quiero ir viendo el tema del tiempo. Ok, todavía es lo que tenemos. Vamos a ver. Seguro de lucro cesante por rotura de maquinaria. Alcance de cobertura. El alcance de la cobertura del seguro de pérdida de beneficios por rotura de maquinaria comprende el perjuicio sufrido a causa de una interrupción comprobada del funcionamiento debido a un daño material indemnizable dentro del marco del seguro de rotura de maquinaria. O sea, primero tiene que haber o sufrirse el daño material, ¿no?, de la máquina para que posteriormente se exija o se reclame el seguro de lucro cesante por rotura de maquinaria. Si no existe el daño material, tampoco se podrá exigir el pago del lucro cesante, ¿ya? Periodo de indemnización. Al contrario del daño material propiamente dicho, la pérdida por interrupción del servicio depende del tiempo, por cuanto la pérdida resultará mayor en tanto más perdure la interrupción de las operaciones de la empresa. Por ese motivo, es necesario limitar la duración por la cual la compañía aseguradora responderá por las pérdidas de interrupción del servicio. Esto se hace fijando un periodo de indemnización. Este periodo comienza en el momento en que puede descubrir el daño de interrupción. Por lo general, dicho periodo suele fijarse entre 3, 6, 9 o 12 meses. Para determinar el periodo de indemnización adecuado, debe tomarse como base la duración que requiere la reparación de la máquina afectada por el daño material o la reposición de la misma cuando haya sufrido un daño total. Deducible temporal. Con el fin de que el riesgo sea calculable para el asegurador, es necesario limitar temporalmente el pago de la indemnización. Por esta razón, se fija un deducible temporal con la finalidad de excluir de la cobertura las interrupciones del servicio de corta duración. Normalmente este deducible contempla un periodo de 7 días. Seguro de pérdida de beneficio anticipado, ALOP o Advance Loss of Profits. Definición. Es una póliza de seguros que proporciona una cobertura de pérdidas financieras debido a retrasos en los proyectos de construcción e infraestructura. El seguro de la pérdida anticipada de beneficios proporciona un pago a las empresas que se enfrentan a mayores costos o pérdidas de ingresos cuando un proyecto requiere más tiempo de lo esperado para completar. También llamada cobertura de finalización, retraso o demora en la puesta en marcha de seguros. Hay un cuadrito en donde se especifican los tiempos, ¿no? Dónde está el inicio de la construcción, la aceptación provisoria, la aceptación definitiva, cuándo empieza el periodo de seguro de construcción, cómo es la cobertura ALOP, cuál es el mantenimiento ampliado, el prealmacenamiento de obras, pruebas en frío, pruebas en caliente, importación de equipos, seguros, transportes, ALOP, programa de seguros permanente, periodo de contrato de construcción y periodo de contrato de mantenimiento, ¿no? Antes hay unas pruebas calientes que se tienen que efectuar. Objetivo. Esta póliza tiene por objeto cubrir la pérdida de beneficios comerciales sufrida por el dueño a raíz del retraso en la conclusión de la obra de construcción y o montaje, sin incluir los retrasos normales de la obra. Grandes proyectos de construcción se enfrentan a una serie de riesgos que podrían resultar en la terminación tardía. Duros inviernos pueden retrasar el comienzo de un proyecto, haciendo retroceder la fecha de terminación mucho más allá de la estimación. El emplazamiento de la obra podría llegar a tener suelos más inestables
que los ingenieros estimaron originalmente. Los retrasos pueden afectar gravemente a las finanzas de las empresas que dependen de la terminación oportuna de un proyecto de construcción. Las empresas que utilizan la financiación de la deuda pueden tener dificultades para pagar las deudas, tales como las causadas por el alquiler o la compra de equipos de construcción. Las empresas que planean trasladarse a un nuevo edificio pueden perder dinero porque no son capaces de abrir su negocio. Los retrasos en algunos proyectos, tales como puertos, aeropuertos, puentes y túneles, pueden afectar negativamente a muchas empresas en una amplia zona geográfica. Cobertura. La cobertura se limita a la pérdida real de beneficio bruto ocurrida como resultado de un retraso en la terminación de la obra de construcción y siempre que dicho retraso se deba a una pérdida cubierta por el seguro todo riesgo de construcción y o todo riesgo de montaje. La compañía indemnizará la pérdida del beneficio sufrida y debida a la reducción del volumen del negocio y o al incremento de los costes de explotación, tal como se define a continuación, si siempre sujeto a la suma asegurada y al tiempo fijado en las condiciones particulares. El importe a indemnizar en este contexto será, respecto a la pérdida de beneficio bruto, la cantidad obtenida multiplicando la tasa de beneficio bruto por la diferencia entre el volumen de negocio que se hubiera conseguido si no se hubiese presentado retraso y el volumen de negocio realmente obtenido, ambos referidos al periodo de indemnización fijado. Respecto al incremento de los costes de explotación, el gasto adicional en el que incurra necesaria o razonablemente con el solo propósito de prevenir o disminuir la reducción del volumen de negocios que se hubiera presentado sin este gasto durante el periodo de indemnización, pero sin que exceda de la suma obtenida al multiplicar la tasa de beneficio bruto por la pérdida prevenida o provenida del volumen de negocio. Los proyectos de construcción típicamente han establecido horarios para la construcción de estructuras y un plazo de ejecución de los edificios, pero una serie de circunstancias atenuantes que puedan surgir impide que el proyecto termine a tiempo. Un retraso en la terminación puede llevar a las empresas constructoras, desarrolladoras y otras a incurrir en pérdidas que pueden no haber previsto. El retraso en la finalización de cobertura está diseñado para proteger contra estos gastos adicionales. Los tipos de gastos que el asegurado puede experimentar son generalmente divididos en dos grupos: los gastos de construcción y gastos suaves. Gastos de construcción son gastos que están directamente relacionados con el proceso de construcción, tales como licencias, contratos de alquiler y otros, y los honorarios de profesionales de la construcción. Estos costos son generalmente reunidos en cantidades a suma alzada. Costos blandos, por otro lado, se acumulan con el tiempo. Estos costes incluyen los honorarios para equipos de arrendamiento que tienen que ampliarse, intereses sobre préstamos para la construcción y el costo de un seguro de responsabilidad para proteger contra las demandas relacionadas con los trabajos de construcción. Un retraso en la política de ejecución puede poner límites por separado sobre cada uno de estos tipos de costos. Por ejemplo, un promotor inmobiliario con varias propiedades frente al mar en construcción puede buscar la demora en la finalización de cobertura con el fin de protegerlos contra los riesgos de inundación. Las pérdidas físicas de las inundaciones suelen ser cubiertos por el seguro de inundación, pero el retraso en la cobertura de finalización protegerán al desarrollador de pérdidas financieras. Estas pérdidas pueden incluir la pérdida de la renta, los gastos de la financiación o la pérdida de ingresos. Dependiendo de la formulación de la política, una política tanto con cobertura contra inundaciones y la cobertura de la finalización tardía tendrían límites separados para el mismo evento. Hay un cuadrito donde se ve todo el volumen del negocio, en el cual se incluye abajo el beneficio bruto con los gastos variables y dentro del beneficio bruto cuál es el beneficio neto y los gastos fijos. Suma asegurada. La pérdida anticipada de beneficios de seguro solo cubre la pérdida real de la utilidad bruta derivada de un proyecto retrasado. Los tipos de eventos que desencadenan la cobertura que se describen en el lenguaje de la póliza y no pueden cubrir todos tipos de eventos. Si la suma asegurada anual de esta cobertura de la póliza es menor que la suma obtenida multiplicando la tasa de beneficio
por el seguro anual de negocio, la suma a indemnizar será reducida en la misma proporción. La cobertura de seguro protege al asegurado contra los gastos derivados de la demora de un proyecto de construcción. El retraso en la finalización de cobertura puede ofrecer protección contra los costos indirectos causados por la demora, incluyendo bienes comunes, impuestos de bienes acumulados, así como la protección contra los gastos adicionales de construcción, incluyendo los honorarios adicionales para los ingenieros y arquitectos. Vigencia de la póliza. La póliza se debe comprar cuando el proyecto es inferior todavía al 30% y una cobertura termina cuando el propietario toma posesión 90 días que han pasado desde la finalización de la construcción o el asegurado abandona el proyecto sin planes para completarlo. La vigencia es idéntica al de la póliza de todo riesgo y de montaje o montaje, excluyéndose el periodo de mantenimiento, y se actualizará cada vez que se produzca un retraso en los trabajos. El asegurado. El llamado asegurado por lo general es un constructor o el contratista de la propiedad, pero en algunos casos es el propietario del edificio o dueño de casas. En la mayoría de los casos, las compañías de seguros eligen a quién suscriben estas pólizas de seguros. Esa elección se basa en el perfil de riesgo del asegurado, incluyendo la responsabilidad de que se haga una declaración que pueda traducirse en una pérdida. El asegurador será quien da el precio del costo de la póliza. Este costo tendrá relación con la gravedad potencial de las pérdidas. Si un asegurado potencial es demasiado arriesgado, el asegurador puede negar la suscripción de riesgo. Periodo de indemnización. Será el pactado con el cliente en la póliza. El periodo de indemnización es la base para el pago de la pérdida. Se establece a partir de lo que sería el retraso de la obra, el cual se inicia en la fecha en que hubiera terminado el proyecto, de no haber ocurrido ningún accidente, y expira en la fecha real en que finaliza el proyecto. La duración de este periodo de indemnización no puede superar la acordada en la póliza. A ver, hay un cuadrito, un poco confuso, pero es un tema de conocimiento general, como cultura general. Hay un tema del beneficio bruto por día y las paradas de los trabajos a consecuencia de un siniestro, donde comienza previsto la actividad, ¿no? Hay una demora, una comienza efectivo, hay un plazo original de construcción del seguro original de bienes y pérdida de beneficios, por lo cual después de ahí se genera un periodo de indemnización acordado en el tiempo. Más abajo vemos un periodo total de construcción, seguro prolongado de bienes y pérdida de beneficios. Hay ahí un tiempo, ¿no?, determinado que calza con el de arriba, pero sin embargo, al presentarse este siniestro y generarse esa demora, hay un periodo de indemnización que se da, que es el tiempo acordado, hasta que nuevamente empieza a operar nuevamente la obra. Deducible. Existe un deducible temporal expresado en días que es total, no por siniestro individual ocurrido. Esta cobertura admite una sola reclamación, puesto que solo hay una fecha de conclusión del proyecto, independiente del número de siniestros con daño material, y este último retraso es el que da lugar a la reclamación del asegurado bajo esta cobertura, ¿no? Durante la fecha prevista del contrato o del comienzo del negocio, se puede ver que pueden ocurrir varios accidentes, lo cual va a generar un tiempo de retraso. Riesgos excluidos. Veamos cómo vamos de tiempo. Bueno, me queda menos de un minuto. Graciela, buenas noches. Walter, Yanela, por favor, continuaremos, o terminen, por favor, de leer este recurso de lectura de ramos técnicos, que es muy importante. Cualquier duda la podemos ver en la siguiente clase. Ya, nuevamente.